Hola, hoy vamos a aprender sobre los tipos de investigación. ¿Sabías que los investigadores son como detectives que buscan respuestas de diferentes herramientas? Pero antes, para entender estos conceptos, veremos ¿qué es un tipo de investigación? Bueno, la investigación es un proceso sistemático que busca generar conocimiento y resolver problemas. Sus elementos principales son el problema de investigación, que plantea la pregunta central a resolver, los objetivos, que marcan la meta del estudio, la justificación, que explica por qué es importante investigar, el marco teórico, que brinda el contexto y sustento científico, la metodología, que define el camino a seguir, las técnicas y los instrumentos a utilizar. Dentro de la metodología encontramos los tipos de investigación, que son las diferentes formas o enfoques que podemos usar para recolectar, analizar e interpretar información. Cada tipo se distingue por sus métodos, sus objetivos y sus aplicaciones. Conocerlos es fundamental para elegir la estrategia más adecuada y obtener resultados confiables. Bien, ahora que sabemos qué son los tipos de investigación, veremos de qué trata la investigación cuantitativa. ¿Por qué se llama así? Porque trabaja con cosas que se pueden contar o medir. Cohabitar con mi novia es demasiado fuerte para procesarlo. Solo sería por 5 semanas. Sí, estaremos acá enfrente. ¿Tú qué dices? Bueno, no sé. ¿Qué tal si la convivencia afecta al romance? Oigan, tuvieron sexo toda una vez. Nada podrá apagar un fuego como ese. Pero ¿qué pasará si nos vemos tras la cortina de la ducha? Ella jamás me ha visto sin afeitarme. Ayer te afeitaste, te tocan 3 meses. Sheldon, yo entiendo tu aprensión, pero apelaré al científico que hay en ti. Tener estas 5 semanas no es perfecto para considerarlo un experimento y recabar datos sobre nuestra compatibilidad. No quieras seducirme con ese argumento sexy. Mira, en Viaje a las Estrellas el Enterprise tuvo 5 años para explorar nuevos mundos. Toma esto como tu misión personal de 5 semanas para hacer lo mismo. ¿Quieres argumentar sexy? Aquí tienes al maestro. Ni te enorgullezcas, ¿eh? ¿Eso es un sí? Todavía no. ¿Cómo sabré si me siento cómodo por vivir con Amy? ¿O solo estoy cómodo por vivir en mi departamento? Para que este experimento resulte válido, yo sugiero un ambiente neutral. ¿Y a dónde quieres ir? Lo ideal sería un biodomo cerrado autosustentable en Nuevo México. Comeríamos cosechas fertilizadas con nuestros desperdicios. Y tú estabas preocupado por lo del romance. ¿Y si ustedes viven en el departamento de enfrente y nosotros aquí? No, es interesante. Pero si mi residencia oficial está cruzando el pasillo, entonces necesitaría tocar cada vez que venga aquí. Qué buena pregunta. Tal vez no deberías venir. Históricamente, los cambios nunca me han sentado bien. Pues no será tan malo y respetaremos tu lugar aunque no estés. Pero por supuesto que no lo harán. No importa dónde esté yo, este siempre será mi lugar. Como una embajada en el extranjero, este lugar es territorio soberano de mi trasero. Tú solo sonríe y ya casi se va. Sheldon, ¿qué decides? Muy bien, estoy a bordo. ¿En serio? Sí, acepto esta misión de 5 semanas compartiendo un espacio con mi novia. Esto es muy emocionante. Pero no te sorprendas si se cancela antes como en Viaje a las Estrellas. En este episodio de The Big Bang Theory, Amy propone a Sheldon vivir juntos durante 5 semanas como un experimento científico para evaluar su compatibilidad. Este planteamiento refleja el enfoque de la investigación cuantitativa, porque se establece un problema, comprobar si son compatibles viviendo. Se formula una hipótesis, la convivencia será exitosa. Se diseña un experimento controlado, vivir en el departamento de Penny. Se busca la observación objetiva de resultados, cómo manejan rutinas, hábitos y conflictos. Se define un tiempo de prueba, 5 semanas, como muestra representativa. Aunque se presenta en tono de comedia, el episodio ilustra los pasos esenciales de la investigación cuantitativa: problema, hipótesis, experimento y resultado. La investigación cuantitativa trata con fenómenos que se pueden medir, esto es, que se les puede asignar un número, como por ejemplo, número de hijos, edad, peso, estatura, aceleración, masa,
cociente intelectual, entre otros. Puede describir, explicar y predecir lo que pasa en el mundo usando encuestas y cuestionarios, experimentos para recoger datos y siempre trabajar con números. Por eso tiene un mayor campo de aplicación dentro de las ciencias naturales como la biología, química, física, neurología, fisiología, psicología, etc. Por ejemplo, si queremos saber cuántos niños hay en una escuela, qué edad tienen, cuánto miden, todo se puede contar y medir con números. Ahora vamos a ver sus características, pero con ejemplos fáciles. Medición y cuantificación. Significa poner números a las cosas. Usos de datos numéricos. La información se convierte en números. Objetividad. Se busca la verdad sin inventar. Instrumentos estructurados. Usamos encuestas, cuestionarios o experimentos. Muestras representativas. Elegimos a un grupo de niños que represente a toda la escuela. Replicabilidad. Si alguien repite el estudio, debe de salir parecido. Prueba de hipótesis. Empezamos con una pregunta. Análisis estadístico. Usamos matemáticas para ver qué pasa. El texto aborda el debate académico sobre la validez científica de las metodologías de investigación, cuantitativa, cualitativa y emergente. El propósito del artículo es analizar y comparar la cientificidad de estas metodologías, argumentando que todas pueden ser válidas siempre que se cumplan los criterios científicos: objetividad, rigor, sistematicidad y replicabilidad. Este describe cómo las variables se operacionalizan y se verifican mediante datos numéricos. Se busca establecer relaciones causa y efecto y validar hipótesis. Expone una investigación cuantitativa como referente tradicional frente a la cual se analizan la cualitativa y emergentes. Este artículo es considerado investigación cuantitativa porque su contenido se centra en la cientificidad del enfoque cuantitativo, resaltando cómo éste utiliza datos numéricos, pruebas estadísticas y verificación empírica para fundamentar el conocimiento científico. Ahora imagina que la investigación cuantitativa nos da muchos números y mediciones, pues la investigación transversal consiste en recolectar datos de diferentes individuos o grupos al mismo tiempo para obtener su visión general de una característica o fenómeno en un instante específico. Es decir, como una cámara para tomar una fotografía de lo que pasa en un solo momento. Animaciones en videos o fotos. Por ejemplo, ¿cuántos niños desayunaron hoy? ¿Qué juegos prefirieron en el recreo? ¿Qué material les gusta más? Todo eso se mide en un instante como si fuera una foto que guarde ese recuerdo. Veamos sus características principales de una investigación transversal. La información se obtiene de forma de números, porcentajes, conteos, mediciones y calificaciones. Utiliza herramientas como encuestas, cuestionarios y experimentos para recopilar datos. Se usan muestras grandes y representativas de la población para garantizar la validez y generalización de los hallazgos. Los estudios deben poder ser recopilados por otros investigadores, utilizados los mismos métodos para obtener resultados similares. Parte de una teoría o hipótesis que se busca probar mediante el análisis de datos. Los datos numéricos se analizan con técnicas estadísticas para identificar tendencias, relaciones causales y formular conclusiones. La investigación transversal se usó en muchos lugares, como por ejemplo lo que es la salud, para saber cuántos niños tienen gripe en la escuela, en la educación, para comparar cómo aprenden los alumnos de diversas clases, en las ciencias sociales, para conocer lo que opinan los estudiantes o los jóvenes, y en la economía y los negocios para ver cómo es que gastan y administran el dinero las familias. Entonces, con todo ello, nosotros podemos decir que la investigación cuantitativa nos ayuda a medir y a obtener números.
La investigación transversal es como una foto que solo nos muestra lo que está pasando en ese momento. El artículo Serie de Redacción Científica Estudios Transversales 2020 es una guía científica y metodológica que explica en qué consisten los estudios transversales dentro de la investigación en el área de la salud y otras disciplinas. Se centra en definir qué es un estudio transversal, destacando que es un diseño de investigación en el que la recolección de datos se realiza en un solo momento en el tiempo, permiten conocer la frecuencia de enfermedades, condiciones de salud, comportamientos o factores de riesgo en una población específica. El artículo Estudios de corte transversal es una revisión metodológica sobre estudios de corte transversal y su aplicación en el campo de las ciencias morfológicas. Está centrado en definir qué es un estudio transversal, explicar cómo se diseña y aplica este tipo de investigación en el análisis de características morfológicas, presenta las ventajas, es decir, rápida ejecución, bajo costo, descripción del estado de salud o características físicas en un momento dado, y señala sus limitaciones. Es una investigación transversal porque cumple con los principios que caracterizan este diseño. La información se obtiene en un solo corte en el tiempo, ofreciendo una fotografía instantánea de la población. En un mismo estudio se describen tanto las características de los sujetos, es decir, la edad, sexo, medidas morfológicas, así como la condición o fenómeno de interés. Ejemplo, prevalencia de una anomía anatómica. Busca medir la frecuencia y distribución de determinadas características en una muestra poblacional y se puede calcular qué porcentaje de la población presenta un rasgo, condición o enfermedad en el momento del estudio. Asimismo, mide características poblacionales para conocer su frecuencia y asociaciones sin necesidad de seguimiento longitudinal. Ahora les hablaré sobre la investigación experimental. Esta investigación es como un experimento en un laboratorio de ciencias. Aquí el investigador cambia algo a propósito para ver qué pasa. Según Ferías Arias, el autor del libro El proyecto de investigación, la investigación experimental es un proceso que consiste en someter a un objeto o grupo de individuos en determinadas condiciones, estímulos o tratamientos. Estas son variables independientes, para observar los efectos o reacciones que se producen, que estas son las variables dependientes. Tiene varias características como que es cíclica y recursiva, porque muchos pasos se repiten. También es participativa, ya que los involucrados pueden ser parte del proceso o beneficiarse de los resultados. Así también es cualitativa, porque muchas veces trabaja más con el lenguaje y descripciones que con números. Y es reflexiva, porque siempre se analiza lo que se hizo y lo que se encontró. Además, es aplicada en muchísimos campos. Algunos de ellos son la medicina y farmacología para probar un nuevo medicamento, con un grupo experimental, uno que lo toma y otro que lo recibe. En psicología para ver cómo el estrés afecta la memoria o el aprendizaje. En los negocios para probar qué diseño de páginas web atrae a los clientes. En educación, cómo estudiar la cantidad de los cambios en el crecimiento de las plantas, y en sociología para analizar cómo factores sociales afectan la vida. Artículo Manual para la preparación en temas de investigación experimental en ciencias básicas biomédicas presenta un manual de formación para estudiantes y docentes de ciencias de la salud, con objetivo de enseñar cómo diseñar, ejecutar y reportar investigaciones experimentales en biomedicina, incluyendo formulación de hipótesis, diseño experimental, bioseguridad y ética, manejo y control de variables, uso de grupos, control experimentales, cálculo del tamaño de muestra, análisis estadístico y redacción de informes científicos. Se considera una investigación experimental porque detalla y prescribe los componentes que definen este tipo de investigación, es decir, observar su efecto sobre la variable dependiente, minimizar sesgos y factores de confusión, mostrar tamaño de la muestra adecuados para garantizar validez interna y confiabilidad,
uso de métricas cuantitativas y pruebas estadísticas para poner a prueba hipótesis y estimar efecto causal. Su contenido se centra en la enseñanza y aplicación de los principios del diseño experimental, con manipulación de variables, control de condiciones y búsqueda de relaciones causa y efecto en el campo de las ciencias biomédicas. El artículo del Recimundo aborda el uso de estrategias neuropedagógicas en el aula para mejorar el rendimiento académico de estudiantes de quinto grado de educación básica. En el estudio se comparan dos grupos, grupo experimental quinto B y grupo de control quinto A. El objetivo central fue comprobar si las estrategias neuropedagógicas realmente tienen un impacto positivo en el aprendizaje y el rendimiento de los alumnos. Es una investigación experimental porque los investigadores introdujeron un tratamiento, es decir, las estrategias neuropedagógicas. Se evaluó el rendimiento académico de los estudiantes después de aplicar tratamiento. Hubo un grupo que recibió la intervención y otro que no, lo que permite comparar resultados. Se buscó demostrar que las estrategias aplicadas causaron mejoras en el rendimiento, no solo que existía una relación. Y aunque los grupos no se formaron al azar, es decir, que ya eran salones existentes, la estructura sigue siendo experimental porque hay manipulación, control y medición de efectos. En conclusión, la investigación cuantitativa se centra en el uso de datos numéricos y herramientas estadísticas para poder medir fenómenos de manera objetiva, lo que permite obtener resultados verificables y generalizables. Por otro lado, la investigación transversal se distingue porque analiza variables en un momento específico del tiempo, ofreciendo un panorama inmediato de la situación sin necesidad de un seguimiento prolongado. Por su parte, la investigación experimental busca establecer relaciones de causa y efecto mediante la manipulación y el control de variables, lo que convierte en el método más robusto para comprobar hipótesis. En conjunto, estos tres enfoques proporcionan diferentes formas de acercarse a la realidad. La cuantitativa aporta precisión y confiabilidad, la transversal permite un diagnóstico puntual de fenómenos y la experimental brinda la posibilidad de validar teorías con evidencia científica. Comprender sus diferencias y fortalezas es clave para seleccionar el diseño adecuado según los objetivos de investigación.